A toda la amada iglesia de Dios, paz a cada uno de vosotros. Bienvenidos, hermanos, en esta mañana al estudio de la palabra de Dios. Ya cantamos alegremente, ¿verdad? Se ha oído que le hemos cantado alegre al Señor. Así de que ahora vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios. Pero quisiera leer, hermanos, antes y recordar las bellas palabras que dijo el profeta Isaías en su capítulo 58 y versículo 13. Creo que lo sabemos de memoria, ¿verdad? Pero lo vamos a recordar antes del estudio que vamos a tener. Si retrajeres, dice, ¿qué dice? Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad, y en mi día santo, ¿cómo se le debe de llamar? Llamar es delicia, santo, glorioso a Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces, ¿qué dice? Te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. ¿Quién lo ha afirmado? Dios. Este texto tiene el sello de Dios, porque Jehová dice, lo ha dicho. Así de que este día, ¿cómo vamos a estar? Alegres. Vamos a pasarlo, como dice acá, no andando en nuestros propios caminos, sino haciendo la voluntad de nuestro Dios. Así de que vamos a orar, amado pueblo de Dios, y luego meditamos en la palabra del Altísimo Padre. Bendito y soberano Padre celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Padre nuestro y Padre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, en esta bella mañana de este santo día de reposo, tu pueblo una vez más se hace presente a este lugar que por el momento lo hemos convertido en un lugar de adoración a ti. Nos postramos ante tu presencia para darte las gracias por la vida que nos regalas, por el privilegio de encaminar nuestros pasos a este lugar y de esa manera podernos presentar ante ti y decirte gracias, mi Dios, por tomarnos en cuenta como hijos tuyos, no dignos ni merecedores, pero por tu gran amor y tu misericordia aquí estamos ante ti. No te fijes en nuestras debilidades, perdónanos, Señor, y permítenos que la ofrenda que venimos a ofrecerte en esta mañana sea grata delante de ti, y que el estudio de tu palabra sea de beneficio para nuestras vidas espirituales. Bendiga a cada uno de mis hermanos que estamos acá reunidos. Si uno de ellos falta, Señor, y viene en su camino, apresura los pasos para que todos juntos podamos darte la honra y la gloria que tú te mereces. De igual manera, si un hijo tuyo, una hija tuya están estorbados de su salud, pon tu mano sobre ellos y regálales esa libertad, mi Dios, para que así de esa manera tus hijos estén atentos a oír tu palabra. A tu siervo que está al frente, primeramente ante ti, ante tu pueblo, bendíceme, Señor. Purifica mi ser, mis labios, para que tu palabra pueda edificar nuestras vidas espirituales. Favores, mi Dios, que te los pedimos, que te los imploramos, en el nombre santo de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, amados hermanos, tomen sus asientos. Abrimos las Escrituras y vamos a buscar allí lo que aparece en la lectura bíblica que vamos a tener en esta mañana, como lo es Romanos capítulo número 11. Quizás lo voy a poner de pie una vez más, para así dar lectura a la palabra de Dios con toda reverencia. Romanos 11, del 11 al 24, está escrito así como dice la palabra de Dios. Digo pues, dijo el apóstol Pablo, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera.
pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Para qué dice? Para provocarlos a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más dice? Su plena restauración. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvos en alguno de ellos. Porque su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión? Sino vida entre los muertos. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también son, ¿qué dice? Las ramas. Pues si algunas de ellas o de algunas ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz, ¿de qué dice? De la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino, dice, la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas porque, ¿por qué dice? Para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que dice, teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad, la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con aquellos que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces, ¿qué? En esa bondad, pues de otra manera tú también, dice. ¿Hasta dónde dice la lectura? Hasta el 24. Y aún ellos, si no permaneciesen en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados, dice, ¿a dónde? Una vez más, en su propio olivo. Tomen sus asientos. Gracias. Bien. Lección número 8, ¿verdad? Lección número 8. Título: endurecimiento ¿de quién? De Israel, ¿verdad? El endurecimiento de Israel es el tema o el título de esta lección que hoy vamos a estudiar. Endurecimiento de Israel. Les pregunto, ¿quién endureció a Israel, hermanos? ¿Verdad? Porque ¿de dónde viene todo, hermanos? Sí, Él permitió, ¿verdad? Él permite todo. Tanto a veces lo bueno, que como nosotros lo vemos como un misterio, pero Dios tiene, hermanos, su plan perfecto. Dios desde el principio, Él hizo su plan divino, su plan perfecto, y lo vino cumpliendo, ¿verdad? En su orden, porque Dios es un Dios ¿de qué? De orden. Y Él vino cumpliendo sus propósitos conforme a su voluntad. Y Él es el que permite de que las personas a veces se endurezcan. ¿Para qué? ¿Para qué? Para dar oportunidad a otros más, ¿verdad? Para que se salven. Entonces el plan de salvación, porque ese nos ocupa en esta mañana, el plan de salvación nació en el corazón de Dios. ¿Para quiénes? ¿Solamente para Israel? Como decía el texto de oro de la lección pasada,
La lectura. Porque de tal manera amó Dios, ¿a quién dice? De tal manera amó Dios al mundo. Dando a entender que el plan de salvación no era solamente limitado para cierto pueblo, para ciertas personas, sino que el plan de salvación era para ¿quiénes? Para toda la humanidad. Judíos, gentiles, allá se le llama griegos, ¿verdad? Pero somos gentiles. Y Dios vino, hermanos, cumpliendo desde el principio. Y primeramente hizo un pacto. ¿Con quién hizo el pacto, hermanos? Con Abraham. Alguien decía, porque yo les dije, Abraham era gentil. Acordémonos que venían las dos líneas, ¿verdad? Desde el principio. La descendencia de ¿quién? De Caín. Y la descendencia de Set, ¿verdad? De esa descendencia venía Abraham. Pero ¿por qué se le llama gentiles? Porque estaba entre todas las naciones. No era conocido todavía Israel, ¿verdad? Y estando en ese estado, Abraham, Dios lo llama y hace un pacto con él. Y en el pacto que Dios hace con Abraham, ¿cómo le dice? En ti serán benditas el que, hermanos. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Toda la humanidad. Y aún porque nosotros creemos que desde allí viene la promesa también para el gentil. Porque Abraham dice que es padre de ¿quiénes? De la incircuncisión y de los que no son circuncidados. Ahora nosotros hemos creído, ¿por qué, hermanos? Por la fe, ¿verdad? Por la fe estamos en pie, formando parte de este santo pueblo. Y nosotros conocemos perfectamente parte de la historia de la Escritura, cómo Dios vino trabajando con su pueblo después que es establecido ya como una nación, ¿verdad? O como pueblo, que fue Israel. Porque primeramente viene ¿quién? Abraham, Isaac, Jacob, y de ahí viene el pueblo de Israel, ¿verdad? De un hijo de Jacob. Bueno, conocemos que José fue el primero en entrar. Y con este pueblo Dios vino trabajando y hizo pacto con ellos, ¿verdad? Aquí dice, allí puede ver usted el libro del, aquí viene la lectura. Allí dice que hizo pacto con ellos. Y el pueblo se comprometió, dice según Éxodo capítulo 19, verso 5 en adelante. Hizo un pacto Dios con el pueblo también. Y el pueblo se comprometió a una voz y dijo: todo esto que Jehová ha dicho, lo haremos. ¿Pero lo cumplió el pueblo? No lo cumplió. Con el correr del tiempo vinieron desobedeciendo los mandatos de Dios. Vinieron cayendo en desobediencia. Y todo eso no fue grato ante el Señor. Cuando Él les pedía el holocausto, lo primero, lo mejor que presentaba el pueblo, iban presentando lo peor, lo enfermo, los animalitos cojos, los ciegos. Todo ello, hasta que llegó el momento cuando Dios dijo: ya no me traigas el que dice, más vanas ofrendas. El incienso me es abominación. Las lunas nuevas, el convocar asambleas, todo eso, dice Dios, ya no quiero más. Cansado estoy de soportarlas. Por lo cual la Escritura dice, y ahí va a ir viendo los textos usted, que Dios hizo un nuevo pacto, ¿verdad? Ahora dice: mis leyes las escribiré ¿a dónde? Jeremías, ¿qué es? Jeremías 31. Sí, haré un nuevo pacto con la casa de Israel. Y viene el cumplimiento de ese nuevo pacto cuando aparece el Mesías prometido. Viene el Señor, ¿verdad? Y Él viene ¿por quiénes, hermanos? Primeramente dice que vino, por aquí van los textos. Juan 1:11, ahí está en la lección.
a lo suyo vino, dice. Pero más lo suyo, a lo suyo primeramente a cumplir lo que Dios le había encomendado hacer. Pero más los suyos, el pueblo no le recibió. Pero aquel que le recibió le dio poder, potestad de ¿qué dice? De ser hecho hijo de Dios. A todo aquel que cree en su nombre, le dio potestad de ser ¿qué? Hijo de Dios. Y venido ya al Mesías prometido, ¿cuántos le recibieron según la Escritura? ¿Ciento cuánto? Sí, porque la lectura la vamos a ver allí que dice, ¿cómo dice? En parte, endurecimiento, ¿en qué dice? En parte. Quiere decir entonces que no todo Israel, sino que 144,000 creyeron al mensaje, a la palabra, a la predicación de los apóstoles. Creyeron y están contados como primicias, ¿verdad? Según la santísima palabra. Pero viene lo que dice allí, vamos a tocar el título, el endurecimiento. Fue en parte, porque muchos creyeron. ¿Y quiénes creyeron, hermanos? ¿Quiénes creyeron? Aparece por allí una parábola de los dos hijos, ¿verdad? Que dice que el padre llamó a ambos, a uno le dijo, ve hoy a trabajar a mi viña, y él dijo, sí, voy a ir. Pero llamó al otro y le dijo, no, no voy a ir. Pero después arrepentido, el que había dicho no, ese fue. Pero el que había dicho sí, ese no fue. ¿Quiénes no fueron? Escribas y fariseos, usted conoce bien la historia. Grandes religiosos de Israel. Aparentemente el hijo que había dicho sí voy a ir, voy a aceptar, ese no fue. ¿Quiénes le aceptaron? Los publicanos, la ramera, los pecadores, los leprosos, los enfermos. Ese fue el hijo que había dicho no voy, pero arrepentido fue. Esos fueron los que creyeron, según aquí. El endurecimiento fue ¿de quiénes? De aquellos grandes religiosos. Hay una parte que dice de la oración de los dos, ¿verdad? Del escriba y del fariseo. Así es, ¿verdad? Del publicano, perdón. Fariseo y publicano. Uno decía, ¿cómo decía? Te doy gracias, Padre, porque no soy como este. Yo diezmo todo lo que gano. Ayuno, ¿cuántas? 2 veces parece a las... Imagínense. Pero esos son los que dice aquí se endurecieron. Pero aquel que estaba allí humillado decía, no quería ni levantar ni alzar su rostro al cielo, solamente decía, sé propicio a mi pecador. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Sí. Gente que ni se creía, sí recibieron al maestro. Los demás fueron endurecidos. Zaqueo, al oír que el Mesías, que el Señor iba a pasar por cierto lugar, con el deseo de conocer, de ver quién era el que hacía milagros, prodigios, y la fama se esparcía todos los días, dijo, tengo que conocerlo. Qué maravilloso es las palabras que oyó aquel hombre en aquel momento, y le dijo, ¿cómo le dijo? Desciende de ese árbol, date prisa, porque hoy es necesario que pose en tu casa. Hoy ha llegado la salvación, dijo, ya al estar en su casa. Qué bonito la gente que logró entender, pero los demás fueron endurecidos. Los demás no creyeron. Pero todo viene de Dios, ¿o no será así, hermanos? Solamente miremos Éxodo porque hay quien que dice, no, si Dios no puede hacer eso. Bien, hermanos, si Dios hace todo. Solamente vea usted Éxodo capítulo 10, versículo 27. Claramente el texto dice, y endureció Jehová el corazón de ¿quién dice? Del faraón. ¿Por qué lo endureció, hermanos?
Porque Dios quería cumplir con su propósito ¿de qué? De liberar a su pueblo de la esclavitud. Sí, Dios quería manifestar su poder en ese lugar para que la gente en verdad vea que no hay Dios como Él, ¿verdad? Venía una plaga y el faraón decía, como decía, que se vayan. Pero pasada esa plaga, el faraón se volvía a endurecer y decía, no es posible que se vayan, que se queden otro tiempo. Hasta que llega el momento donde está escrito, y endureció Jehová. Porque Dios cumple sus planes perfectamente como Él lo ha dicho. Endurecimiento de Israel. Mire qué tremendo es ser duro de corazón. ¿Se ha juntado en este tiempo usted con alguien que en verdad no quiere? Y que por mucho que se le hable y se le hable, no es que no entiendan, ¿verdad? Si lo que el problema es que no se abre un lugar, ¿verdad?, para Dios, y se viene endureciendo y endureciendo la persona. Pero qué bueno que usted y usted, hermana, estamos acá, ¿verdad? Si estaba profetizado desde antes todo lo que iba a acontecer, vea cómo dice allí Isaías capítulo 65. Isaías 65 nos muestra cómo Dios iba a tener misericordia también de nosotros. Isaías 65:1. ¿Lo pueden poner ahí, mis hermanitos? Fui buscado por quienes, dice. Fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado de los que no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba mi nombre, como dijo Dios. ¿Buscábamos nosotros a Dios? No. Entonces vea usted cómo venía profetizando Dios que iba a tener misericordia de ¿quiénes? El profeta Oseas también dice, llamaré amada a la que no era amada, refiriéndose a ¿qué? A la iglesia. Ya no al pueblo, sino que a la iglesia. Y aquí claramente dice el profeta, fui buscado por los que no preguntaban por mí, y fui hallado por aquellos que aún no me buscaban. Y dije a gente que no invocaba siquiera mi nombre, heme aquí. Dele gloria y gracias a Dios, a usted, hermano, usted, hermana. ¿Por qué? Porque aquí estamos formando parte de este pueblo. Porque Dios quiso un día tocar nuestro corazón y no nos pusimos tan duros, ¿verdad? Endurecimiento. Aquí dice el objetivo, analizar las razones por las que nuestro Dios permitió el endurecimiento de ¿quién? ¿Para beneficio de quiénes? Sí, primeramente porque el plan de Dios así estaba trazado, ¿verdad? Eso es lo primero. Así estaba diseñado en el plan de nuestro Dios. Alguien dice que Dios tenía su plan B, ¿verdad? Si no funcionó allá, pero con su Hijo sí, ¿verdad? Hemos sido perdonados. Endurecimiento en parte y analizar las razones por qué. ¿Por qué fue el endurecimiento de Israel? Versículo de memoria. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogante en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado, ¿quién dice? Alguien me preguntaba el día de ayer, bueno, pero los israelitas que están muriendo hoy, ¿tendrán oportunidad? ¿Verdad que no? Igual, porque dice que desde que negaron al Mesías, se le fue puesto el ¿qué dice? El velo de la impiedad, para que no le resplandezca, dice, la luz del evangelio.
trate usted la manera, si tiene la oportunidad de hablar con un israelita, a ver si le va a entender. No le va a entender. Una vez queriendo nosotros intentar y ver, ¿verdad?, cómo son ellos con mi hermano. Ustedes conocieron, algunos de ustedes conoció al hermano Ricardo Posada. Juntos intentamos, bueno, más que todo él intentó el evangelizar a alguien de allá, ¿verdad? No, y solamente le dice, sí, fue un profeta, ¿va? Fue un profeta, como Jeremías, como Isaías, así, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya la escritura dice que le fue puesto, ¿el qué? El velo de la impiedad. No entienden, hermanos. Pero dice una hermana de otra congregación, pero yo fui y hablé con un rabino. Y el rabino muy contento y le preguntó y le dice, ¿de qué religión es usted? Y ella venía tan encantada que le dio un abrazo, le dio un beso y le dijo, somos de la misma religión. ¿Será el mismo evangelio? No. Sí, son doctrinas ya ortodoxas, ¿verdad? Pero la anciana venía tan encantada y dice, sí, allá me encontré con un hermano. Pero la escritura dice que tienen el velo de la impiedad para que no le resplandezca la luz de este verdadero evangelio. ¿Por qué? Porque fueron endurecidos. ¿Por qué, dice el apóstol? Por amor a nosotros. Porque Dios así lo quiso. Llegó el momento de ellos. Entonces la persona que va muriendo en este tiempo, como uno de nosotros, ¿verdad? Como persona de otro lugar, así. Porque dice acá el texto de memoria, endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo van a tener la oportunidad? Hasta la entrada de la plenitud de todos los gentiles. Hasta allí, ¿verdad? Viene la oportunidad nuevamente para ellos. Bien, el texto de memoria, antes de que se me olvide, hermanas. Siempre a veces no se los pregunto, ¿verdad? Y vienen preparadas. Así de que vamos a pasar al texto de memoria y luego continuamos. Pasa, amada iglesia. El versículo de memoria dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio acerca de vosotros para que no seáis arrogantes, como ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Paz, hermana, gracias. Paz, amada iglesia. El texto de memoria dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, este misterio, para que no seáis arrogantes con vosotros mismos, y para que no sea como Israel, que ha acontecido con Israel, endurecimiento en parte, sí, hasta que haya llegado a la plenitud, ha entrado a la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Gracias, hermana Raquelita. Amada iglesia de Dios, paz a todos vosotros. Paz, hermana. El texto de memoria dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que le ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que se haya entrado a la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Paz, hermana. Paz, hermanos. Paz, hermana. Voy a tratar de decirlo. Dígalo, hermano. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, según Romanos 11:25. Paz, hermanos. Paz, hermanos, voy a intentar decir el verso de memoria. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes
en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Según Romanos 11:25. Paz. Gracias, hermano. Gracias. Amadas hermanos y hermanas de la Iglesia de Dios, paz. El verso de memoria dice a la letra: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado a la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz, hermanos. Paz, hermanos. El verso de memoria dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Paz, hermanos. Paz, hermana. El texto de memoria dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz, hermanos, el verso de memoria dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Gracias. Paz, hermanos, dice así el verso: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz. Gracias. Vamos a ver allá atrás a las hermanas. Allí lo dijeron las dos líneas, cabalito, ¿verdad? De hermanas. Vamos a ver allá atrás. Paz, hermanos, el versículo de memoria dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Gracias, hermana Raquelita. Bien, vamos a ver las hermanas. Allá están levantando la mano. La hermana Marisol y hermana Marixa, ¿verdad? Carísimos hermanos, paz. Dice Paz, el versículo: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Según Romanos 11:25. Paz. Paz, hermana. Paz, hermanos. Voy a intentar decir el verso. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, porque ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. 11:25 de Romanos. Paz, Gracias, hermanos. mi hermana. Si ya no hay hermanas, vamos a pasar ya a los varones. Bien, ahí está la hermana. Paz, amada Iglesia de Dios. Paz, hermana. Voy a tratar, hermano. Va, está bien. Dice Romanos 11:25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis el misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Gracias, hermana Margarita. Vamos a pasar ya a los hermanos varones. Creo que unos pocos lo van a decir, ¿verdad? Yo dije unos dos van a decir, porque el texto es grande, ¿verdad?
felicitar a las hermanas. La iglesia, dice el verso de memoria, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis, para que no arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Gracias, hermano. Hermano Joel. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Paz, hermanos. Sí, gracias, hermano. Carísimo hermano, paz. El versículo de memoria dice, porque no quiero, hermano, que ignoréis ese misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Romanos 11:25. Gracias. Bien, continuamos entonces en el desarrollo de la lección. Dice allí, para que no seáis arrogantes. ¿Cómo se sentían unos gentiles que iban creyendo, hermanos? Sí, como la palabra arrogantes, como que se estaba ya menospreciando al pueblo, ¿verdad? Sí, se sentían ya, sí, como que nosotros nos sintamos orgullosos, ¿verdad? Y que menospreciemos a los demás hermanos. No debe de ser así, ¿verdad? Sí, sino sentir compasión por los demás, para que puedan comprender este misterio grande del Evangelio. Para que no sean arrogantes a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo dice? Hasta que entre la plenitud de los gentiles. Y la continuación de allí dice, y todo Israel, dice, será salvo. ¿Hasta dónde entonces llegó el mensaje para ellos? ¿Se recuerdan lo que dice un texto en el libro de los Hechos del apóstol Pablo? Ustedes lo tendrán, dice, en vista que ustedes no se sienten, ¿qué? Dignos, así, de esta salvación tan grande, nosotros nos volvemos a los gentiles. Puesto, ¿sí? 13:46, de hecho. Vamos a leerlo para confirmarlo bien. Hechos 13:46 y 47. Dice así: y despedida la congregación, allí es, 47, porque entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablásemos primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a quienes, dice, a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz a los gentiles, a fin de que seas para salvación. ¿Hasta dónde, dice? Hasta lo último de la tierra. Y los gentiles de aquel entonces, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban, dice la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados. ¿Para qué, dice? ¿Verdad que aquí se dio el pase para los gentiles? Pero el primer gentil convertido totalmente al evangelio, ¿quién fue, hermanos? Cornelio el centurión, ¿verdad? Pero ¿por qué Dios obra así, hermanos? Uno se detiene a pensar y dice: ¿cómo era este Cornelio, verdad? Siempre se ha creído que, y se ha visto gente así de un militar de alto rango, algo orgulloso, ¿verdad? Pero este Cornelio, ¿cómo era, verdad? Piadoso. Hechos 10, ¿verdad? Ahí está. Era piadoso, temeroso de Dios con toda su casa.
era de oración, daba limosnas al pueblo. Por eso Dios le envía, ¿qué? Al apóstol Pedro, ¿para qué? Para que él y su familia entraran en primer lugar. La segunda llave, dice el hermano, sí, la segunda llave, para los gentiles. Entonces dice aquí, Dios nos ha puesto para luz, dice, a los gentiles, a fin de que la salvación llegue hasta dónde. ¿Y hasta dónde llegue, hermanos? ¿Cuántos años hace que vino a nuestro país? ¿55? ¿Sí? ¿Hace cuántos años ya? Sí, llegó a Ciudad Delgado. Ahí tiene la historia la iglesia. Unos 70 años. Para que llegue, dice, a fin de que la salvación llegue hasta lo último de la tierra. Pero Israel, ¿cómo vive siempre, hermanos? Porque vamos a llegar a la parte donde dice allí, hasta que entre la plenitud de todos los gentiles. Y la lectura dice, si Dios, ¿verdad?, lo desgajó, Él tiene autoridad, el poder para volverlos a injertar. Pero todo a su tiempo, porque Dios, estamos hablando, es un Dios de orden. Y el evangelio que llegó primeramente a ellos y muchos lo rechazaron, es el mismo evangelio que llegó a Cornelio y a nosotros, con la misma enseñanza, ¿o no es así? Sí, es el mismo evangelio. Y este mismo evangelio vuelve una vez más a ellos, ¿o no será así? El mismo evangelio llega a ellos. Por eso es que alguien piensa y dice, pero en el milenio ¿van a morir los israelitas? Sí van a morir, ¿verdad? Sí, van a ir muriendo. Porque ahí había una teoría anteriormente dentro de la iglesia de unos hermanos que pensaban que los israelitas de inmediato se iban a ir transformando. ¿Creemos así? No. Y habían discusiones fuertes porque habían dos ministros que peleaban que de una vez se van a ir. Es el mismo evangelio. Ellos van a morir. Van a morir. Para ellos, allá al final, cuando resuciten los incrédulos, para ellos va a ser primera resurrección también, ¿verdad? Va a ser primera resurrección para ellos, porque ellos van a resucitar para el eternal. Y eso es lo que a veces cuesta entender. Van a ser transformados ellos también, ¿verdad? Para entrar ¿a dónde? Al reino eternal. Entonces en el milenio van a tener una vida como la de nosotros. Hoy que va a ser un reino de paz, ¿verdad? Alguien dice, pero allí dice el profeta, el pecador que llegue a 100 años y no se arrepienta será maldito. Se da a entender con ese texto que todos van a creer. Como alguien que diga, será el colmo, ¿verdad? De que viendo al Mesías, porque se presentará, dice, ¿verdad? Y aún les mostrará. Entonces estamos tocando ya parte de qué, de la restauración. Vamos a ir a la lectura. Digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? En ninguna manera. Pero la transgresión de ellos, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarlos a ¿qué dice? A celos, ¿verdad? Eso fue lo que aconteció. Y si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección es la riqueza de ¿quiénes? De los gentiles, cuanto más su plena, dice, restauración. La promesa de Dios es que serán restaurados una vez más. Pero todo, hermanos, a su debido tiempo, ¿verdad? Van a ser restaurados. Ahora nomás son considerados, como dice ahí Mateo 24, 28, parece que es el que dice, donde está el cuerpo muerto, dice. Sí, ¿quién es el cuerpo muerto? Es Israel. Está muerto, ¿por qué, hermanos? Porque no tienen el espíritu, no pueden entender lo que nosotros entendemos. Antes de formar parte de la iglesia, de venir, antes de que nos convirtamos al Señor,
¿Cómo dice el apóstol Pablo que estábamos? Muertos, ¿verdad? En delitos y pecados. Entonces es comparado a Israel como el cuerpo muerto, porque no tienen el conocimiento de Dios. Y ahí se juntarán las águilas. Bueno, los hermanos ya han estudiado. Son las naciones que se van a juntar allí, ¿verdad? En Armagedón, es así, ¿verdad? Sí. Entonces nomás tomamos que es el cuerpo muerto, pero Dios le dará vida una vez más. Porque a vosotros hablo, dice el apóstol Pablo, a los gentiles, por cuanto yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacerlos salvo, y hacer salvo a alguno de ellos. Pero su exclusión, dice, es que la reconciliación del mundo. ¿Qué será su admisión? Sino que, dice, les va a dar vida, ¿verdad? Esto no se refiere a la profecía de los huesos secos, ¿verdad? Sino que les dará vida ya al final. No vayamos a confundir por la profecía de los huesos secos que les dio vida una vez más, pero eso es como nación, ¿verdad? Como nación sí les dio vida en el año ¿qué? 1948 les volvió a dar vida, pero esa es otra profecía. Aquí los va a restaurar, pero cuando entre ¿quién? La plenitud de los gentiles estamos viendo. Y si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son, dice. ¿Es santo usted, hermano y hermana? ¿Quién nos ha hecho santos? La palabra, la sangre de Cristo Jesús. Y por eso cada día la Escritura nos llama, sé santo, porque yo soy santo. Estamos todos en lo personal comprometidos ¿a qué? A buscar cada día más de Dios, ¿verdad? Porque la oportunidad hoy es nuestra, ¿verdad? Hoy es nuestra oportunidad. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, como ya dijimos, y si tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho partícipe de la raíz de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz. ¿A quiénes se le está diciendo primero? Aquellos gentiles, ¿verdad? Que ya habían creído. Y se estaban, ¿qué? Creyendo más, jactándose. La jactancia no vale como hijos de Dios, ¿verdad? Ser jactancioso es pecado. Y a veces caemos. Yo una vez le digo a la hermana Betty, andábamos, la hermana Lisek, parece que andaba la hermana Lisek, que me dijeron, ¿y usted conoce bien San Salvador? Porque andábamos visitando, como la palma en mi mano, les dije. Como a los 5 minutos andábamos perdidos. La jactancia, ¿verdad? Y no dijo el hermano que conocía bien, pues. Ya ella, ya bien donde. Ellos estaban jactándose que ellos tenían el conocimiento y estaban menospreciando a los que en verdad eran naturales. ¿Han visto ustedes en alguna vez cómo injerta la gente los árboles o flores? Es un trabajo que hay que saberlo hacer, porque no a todos se les. El objetivo es que de ese árbol, la ramita que se ha injertado, esté participando ¿de qué? De la misma savia. ¿Quién es el olivo entonces? Es Jesucristo. ¿Las ramas quiénes son? Israel. Y nosotros hemos sido ¿qué? Injertados, ¿por qué? Por la misericordia de Dios. Ese era el mensaje del apóstol para aquella iglesia y es para nosotros también, porque hemos sido injertados y estamos participando ¿de qué? De esa rica savia, el Espíritu de Dios, el cual nos ayuda, ¿verdad? Y nos fortalece en los momentos de debilidad. Continúa entonces diciendo, pues si las ramas, dirás, fueron desgajadas,
para que yo fuese injertado, bien, por su incredulidad fueron desgajados. Pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino que dice, teme a Dios. Vino la incredulidad a ellos. Pero ¿quién es el que permite eso? Pues la incredulidad, ¿verdad? ¿Usted cree que el Señor Jesucristo lloró porque en verdad por Lázaro? ¿Por qué lloró Jesús, hermanos? Y no ya sabía que a levantarlo iba, pues. Fue por la incredulidad. Y no te he dicho, le dice a quién le dice que si creyeres vas a ver la gloria de Dios, y al levantarlo iba. ¿Y por qué lloró? Pues por la incredulidad. La mayoría piensa y dice, miren, a unos judíos dijeron, miren cómo lo amaba. Estaba llorando por ellos. Por la incredulidad, dice acá. ¿Se recuerdan allá cuando dijo, Jerusalén, Jerusalén, que matas y apedreas a los que te son enviados? ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Es un lamento. El Señor lloró por la incredulidad. Por eso lloró el maestro. Y dice acá, bien, dice, pero por su incredulidad fueron desgajadas. Todo es un plan perfecto de Dios para que entráramos nosotros. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco, dice. Si andamos de soberbios, si andamos de jactanciosos, si andamos menospreciando al prójimo, si andamos hablando del prójimo, nosotros, también nosotros, ¿qué? Somos apartados. Usted no piense que el que se aparta de la iglesia lo hace tan por irse. Allí lea usted lo que dice Juan, me parece que es el que dice en su capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Y allí, ¿cómo sigue diciendo? Y todo pámpano que no lleva ¿qué fruto? Es cortado, apartado, hermanos. Es Dios el que aparta a la persona. ¿O no será Dios, hermanos? A veces nosotros queriéndonos ir de la iglesia y a veces y otros queriendo entrar, ¿verdad? A veces nosotros desmotivados que decimos, no, hombre, ya no voy a ir. Y hay otros hermanos, por eso es bueno el evangelismo, fin. Porque uno se goza con aquel que quiere entrar. Y a veces nosotros queriéndonos. Si alguien dice, ya estoy cansado, dijo un hermano, ya 40 años. Más cerca estamos, ¿verdad? Más cerca estamos de ¿qué? De la victoria, ¿verdad? Que Dios nos dará. Entonces, si ellos no fueron perdonados, ¿cuánto más nosotros si nos apartamos? Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que, ¿quiénes? Cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en ¿qué dice? En esa bondad. Pues de otra manera debemos de permanecer entonces en esa bondad. Sí, debemos de permanecer en la fe. Debemos de pedirle a Dios, si es que no hemos echado raicitas acá, echar raíces, hermanos, ¿verdad? ¿Se ha fijado usted el árbol? Hay una semillita que cae en piedra, pero esa piedra a veces tiene un poquito de tierra. Y el árbol allí va naciendo, ahí nace, y las raíces va ¿qué? Va rodeando la piedra, y la piedra, ese árbol está bien fundamentado, ¿verdad? Así debemos de ser nosotros para permanecer en esa bondad, como dice acá. Aún ellos, si no permanecen en incredulidad, serán injertados, porque poderoso es Dios
para volverlos a injertar, dice acá. Poderoso es Dios. ¿Cuándo los va a volver a injertar? Cuando haya entrado la plenitud de los gentiles. Vamos a leer otro texto. Romanos acá ahora en el versículo 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes a vosotros mismos. Bueno, es el texto de memoria, pero lo vamos a terminar de leer. Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que entre la plenitud de los gentiles. Versículo 26. Y luego todo Israel, dice, será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará ¿de quién? De Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Así sigue diciendo. Así que en cuanto al evangelio son enemigos. No, 27. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite, ¿qué dice? Ahora, ¿van a creer ellos? Sí, van a creer. ¿Cómo va a ser la entrada de la plenitud de los gentiles, hermanos? El libro de las Revelaciones lo expresa así. Viene hablando de los 144,000, el capítulo 7 y el capítulo 14. Pero al final de allí dice, y después vi una grande multitud, como la arena, dice, de la mar. Y dije y pregunté, ¿y estos quiénes son, verdad? Porque venían vestidos ¿de qué? De ropas blancas y resplandecientes y palmas en sus manos. Y el Espíritu Santo les dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Allí van de toda nación, tribu, pueblo y lengua. Esa es la plenitud de ¿quiénes? De los gentiles, amados hermanos. ¿Cómo será la iglesia en el milenio? Semejante a los ángeles de mi Padre. Usted será como un mensajero. Los que van a juzgar quiénes son, ya lo sabe, Mateo 19. Nosotros que te hemos seguido y que hemos dejado todo, ¿qué nos vas a dar? Dijo Pedro. Ustedes van a juzgar las 12 tribus de Israel. Ellos se van a sentar sobre 12 tronos. La iglesia será la plenitud de los gentiles. Será en el milenio como los ángeles de mi Padre, dijo el Señor. ¿Cree usted que no vale la pena servir a Dios? Entonces dice, todo Israel será salvo. Pero en este momento, dice el 28, así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección son muy amados. ¿Por quiénes? Por los padres, por las promesas que Dios hizo a Abraham, a Isaac, a Jacob. Ellos son amados. Y el Señor tiene el poder para volverlos a restaurar, pero será en el milenio. Ahora dice, porque irrevocables son los que, los dones y el llamamiento de ¿quién? De nuestro Dios. El endurecimiento fue en parte para beneficio ¿a quiénes? A las naciones gentiles. Es de esa manera como gozamos con esta esperanza, amada iglesia, y debemos de esforzarnos para llegar ¿a dónde? Hasta la meta final, ¿verdad? Pero llegar ¿cómo, hermanos? Llegar como aquel atleta que va corriendo y que va corriendo y que gana el premio. Sí, llegar victorioso. Porque nada de decir, tengo 40 años, pero he estado 2 afuera, 2 adentro, otros 3 afuera. Así no, ¿verdad? ¿Se le dará el premio a ese? No. El que persevere hasta el fin, pero ¿cómo? Luchando, dice el apóstol.
legítimamente. Así debemos de llegar. Entonces la Escritura nos enseña que este endurecimiento solamente fue en parte y que por el momento ellos son enemigos del Evangelio, ¿verdad? Pero va a llegar el momento, porque poderoso es el Señor para volverlos ¿a qué? A restaurar. Comentario. Algo que nadie desconoce el pueblo de Dios, dice. El pueblo de Dios, que es Israel, algo que nadie desconoce, son los descendientes de Abraham, el amigo de Dios, a quien le prometió que en sus simientes serían benditas, dice, todas las naciones de la tierra. El primer pacto que fue hecho en el monte de Sinaí con el pueblo de Israel, donde quedó establecido que si daban oído a la voz de Dios, ellos serían su especial tesoro, sobre todo los pueblos de la tierra. Israel sería un pueblo de ¿qué? De sacerdotes, de gente santa. Pero como a ellos se les ¿qué? Se les vedó. ¿Quién es esa gente santa hoy, hermanos? La iglesia de Dios. Sí. Esa es la iglesia de Dios, hermanos. No duden en decir, usted gente santa, ¿por qué? Porque se ha apartado de todo mal. Y que nos esforzamos. ¿Por qué estamos acá, hermanos? ¿Porque nos den dinero? No, aquí no estamos nadie por amor. Aquí estamos por amor todos a la vida eterna, que queremos ganarla con la ayuda de nuestro Dios. Si a ellos se les ha vedado, ahora la oportunidad es de nosotros de ser gente santa. Por ahí dice el apóstol Pedro, ¿verdad? El apóstol Pedro, ¿cómo dice, hermano Gerson? Recuérdeme. Hablando porque eres pueblo santo, gente santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciáis, dice, las virtudes que aquel que nos llamó, dice, a su luz admirable. Sí, nación santa. Vea qué privilegio el que tenemos hoy, de ser gente santa, de ser pueblo de Dios, ¿verdad? Pero debemos de esforzarnos, porque cuando a usted lo ofenden, ¿cómo se siente, hermano? A veces quiere salir el viejo hombre, va. Y yo me recuerdo unas palabras de mi primo Freddy. Decía, solo le sirvo al viejo hombre y viene con el corvo. Él lo hacía así a manera de bromita, ¿verdad? Porque no nos pueden tocar algo que... No, si somos gente santa debemos de amortiguar, dice, vuestros miembros que están en vosotros, ¿verdad? Amortiguar en los momentos de tentación. Seguimos leyendo el comentario. Con el paso de los años, Israel dejó de ser ¿qué? La fuente de agua viva, y cavaron ¿para qué? Cisternas rotas que no retienen agua, dijo el profeta Jeremías. Se rebelaron contra Dios e invalidaron su pacto, por lo cual Dios los ¿qué? Entregó a grandes castigos. Les dio un nuevo pacto, el cual dice, destinado a la casa de Israel y a la casa de Judá, y un mediador de un nuevo pacto, según Hebreos 9:15. Dicho mediador vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. En el primer pacto ni el segundo pacto fue hecho con el pueblo gentil. Sin embargo, el rechazo de Israel al mediador, que era Jesús, ¿verdad? O del segundo pacto, se abre la puerta para todos los que reciban el que dice, los que crean en su nombre, según serán llamados hechos hijos de Dios. El rechazo de Israel lo hizo a Jesús, que hizo a Jesús, fue la razón por la cual el evangelio fue predicado a los gentiles, entrando así en el segundo pacto, el que no ¿qué? Voy a pedir a un hermano o una hermana, me lea ese párrafo, por favor.
Sí, léalo, hermana. Continúa ahí donde estamos, donde dice del segundo pacto en adelante. Sí, hermanos, dice. Sí, ese, sí. Allí. El rechazo que Israel le hizo a Jesús fue la razón por la cual el evangelio fue predicado a los gentiles, entrando así el segundo pacto, al que no tendrían acceso si no Israel reconocía a Jesús como el Mesías prometido. El amor de Dios para toda la humanidad es tan grande e incomprensible para los pensamientos humanos, siendo así que permitió que Israel rechazara a su hijo para darle la oportunidad a los demás pueblos de conocer la verdad y ser participantes de las riquezas de sus promesas. Y nos hace coherederos con Cristo. Romanos 8:17. La promesa hecha a Abraham fue que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Y para que esa promesa se cumpliera, era necesario que el corazón de toda la nación se endureciera y que les fuera puesto un velo que no les permitía ver al Mesías, que ellos tanto habían estado esperando, ni pudieran comprender las escrituras que se estaban cumpliendo delante de sus ojos. Casi han pasado 2000 años desde que Jesús fue crucificado, un enorme periodo de tiempo y una gran oportunidad para la salvación de todos los gentiles a través de lo largo y ancho del planeta. Como gentiles que somos, debemos recordar el pacto de las promesas que son para Israel y que llegará el momento en que nuestra oportunidad se acabará. La venda le será quitada a Israel y ese día está cerca. Por lo tanto, debemos estar preparados. Recordemos que si Dios no perdonó a las ramas naturales, nosotros que somos olivos silvestres, debemos de permanecer en su amor guardando su palabra. La mente de Dios es perfecta e inexplicable para los humanos. Es asombroso el misterio de cómo Israel fue endurecido y de corazón en beneficio del resto del mundo, y cómo la gracia y el perdón de Dios alcanzó a toda la humanidad para que el sacrificio de Jesús sea perfecto y abundante. Paz. Gracias, hermana. Bien, está claro allí el comentario, ¿verdad?, de todo lo que hemos hablado. Bien, vamos a las preguntas. ¿Por qué razón quedó invalidado el primer pacto que Dios hizo con su pueblo? ¿Por qué? Porque dejaron. Sí, así dice el profeta, ¿verdad? Cavaron para sí, dice, cisternas rotas que no retienen, ¿qué dice? Agua, que era el conocimiento o la palabra de Dios. La número 2 dice, ¿quién endureció el corazón entonces de los israelitas para no creer en Jesús? En parte, ¿verdad? Sí, ya vimos los que creyeron, ¿verdad? La número 3, ¿en qué momento los ojos de los israelitas serán abiertos y reconocerán a Jesús como el Hijo de Dios? Hasta que entre, dice, allí serán abiertos. Aparece un texto que ustedes lo tendrán, que dice que les mostrará sus manos, ¿verdad? Sí. Entonces, todos van a entender que es el Mesías prometido que ha llegado por segunda vez ya a ellos, ¿verdad? Sí, por segunda vez a ellos. Bien, se ponen de pie. Vamos a leer la conclusión. Dios ama a la humanidad entera sin importar su nacionalidad. Por esa razón hizo que Israel no reconociera a Jesús para darle oportunidad de salvación. ¿A quiénes? A todos los gentiles. Para dar la oportunidad a nosotros, Dios permitió que se endurecieran en parte y pasase a nosotros esa oportunidad, y vemos que ellos en su momento serán restaurados una vez más. Dios bendiga su palabra, Dios bendiga a cada uno de ustedes, Dios bendiga a los hermanos que han estado a través de la transmisión, ¿verdad?, pendiente de
de la palabra de Dios. Dios bendiga a mis hermanos a larga distancia también y la paz a ellos. Paz a todos, hermanos.